Hola a todos, aquí estamos, seguimos con este Hecho en México desde casa. La idea, por supuesto, es invitarlos a todos ustedes a que se queden en casa y a que traten de salir únicamente para lo indispensable. Arrancamos con Chicharito, una noticia triste, una noticia que ha conmovido al mundo del fútbol y que ha conmovido mucho al fútbol mexicano, ¿no? Murió don Tomás Balcázar, el abuelo del Chicharito, una figura del campeonísimo, de aquellas Chivas que lo ganaron absolutamente todo, un jugador que se destacó en su etapa como profesional y que inclusive veíamos por ahí portadas, ¿no? de cuando jugaba, resaltaban ese remate de cabeza que tenía. Había un periódico mexicano, El Esto, que titulaba el mejor rematador de México, y Javier siempre dijo, ¿no? que ese buen remate de cabeza que tenía en parte se lo debía a las lecciones de su abuelo. Para nadie es un secreto lo cercano que era el abuelo de Javier al mismo Chicharito, y es por eso que ayer Chicharito decidió hacer un Instagram Live con sus seguidores, expresar su sentir. Me parece que también una manera de desahogarse. Él está en Los Ángeles, no puede viajar o decidió no viajar ahora a Guadalajara porque su esposa está embarazada, porque tiene un hijo pequeño y porque sabe que no es lo más sano viajar en estos momentos por todas estas situaciones. Así es que vive su duelo personal desde ahí y expresaba su sentimiento, insisto, como una manera de desahogo. Se vale, ¿no? Creo que cada quien en estos casos reacciona distinto, y contaba Chicharito lo importante que han sido sus abuelos y cómo el irse a Europa, una de las cosas que más le dolió era tener que dejar a sus abuelos y saber que ahora no los iba a ver con la misma frecuencia. Esto decía Chicharito justamente ayer en sus redes sociales y expresaba su sentir de la partida de don Tomás. Viví y crecí mucho con mi abuelo. Bueno, desde como se los dije, los que ya están llegando. Desde que nací estuve en esa casa y estuve con ellos. Convivimos muchísimo, muchísimo. Hay otra cosa que quería decirles. Que obviamente todo el ejercicio, lo que me recuerda el fútbol y todo mucho. Yo toda la vida lo hice porque lo amo y lo sigo amando, pero él fue el deporte, pero con mucha gente es muy cercana a mí, lo platicaba mucho de esto. De las cosas que más me costó para irme a Europa, luchar por mis sueños, vivir esa vida extraordinaria, fue el costo que llevaba el separarme de ellos. Ellos fueron una de las razones principales que quise que estar lejos de Guadalajara valiera la pena. Sabía que el costo era, digo, todos no tenemos la vida asegurada, pero por la edad que tenían mis abuelos, y realmente me costó mucho trabajo. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo es la vida en la ciudad y en el equipo? Más que estoy más cerca de él físicamente, sucede esto. A todo esto en BIN también quisimos recordar una entrevista que tuvimos justamente con Chicharito hace un par de años, cuando todavía estaba en el Bayer Leverkusen. Hizo una pretemporada invernal en Orlando y ahí estuvimos platicando con él y salió un tema de su abuelo, ¿no? Y es que su abuelo estaba ahí con él, lo acompañó en esa pretemporada y me platicaba que su abuelo le decía y bromeaba con él cuando Chicharito empezaba como jugador profesional en Chivas, y le decía, ¿no? Tú me vas a tener que hablar de usted hasta el día que le marques un gol a Francia en un mundial, algo que don Tomás hizo y que Javier pudo repetir en Sudáfrica 2010, un gol que significó mucho para él. Y esto nos decía Chicharito justamente acerca de esa relación con su abuelo y de esta anécdota de cómo fue el gol y cómo pasó de hablarle de usted a poderlo tutear.
Mi carrera y la realidad me ha sorprendido muchísimo más de todo lo que llegué a soñar, ¿no? También le llegué a meter un gol a Francia en un mundial. Como tu abuelo. Pues eso, fíjate, entonces. Y vine de la banca y te digo algo, me da igual. Oye, ¿es cierto que tu abuelo bromeaba contigo? Que te decía... ¿Y usted? No me hables de tú hasta que le hagas un gol a Francia. En un mundial. De broma y sí, mira, pues te lo cumplí. Lo que son las cosas, sí. ¿no? Oye, te veo muy cerca, tu abuelo, tu padre viajan contigo, bueno, ahora... Sí, digo, obviamente claro. También fueron a Alemania. Me imagino que sigue habiendo el consejo, el haz esto, siempre, ¿no? Siempre, la regaste en esto otro. Siempre han sido mis más fuertes críticos y créeme que siempre lo hacen y a mí también me gusta porque son las personas que me conocen prácticamente desde que estuve en pañales y desde que comencé esta carrera de futbolista y ellos me conocen todavía muchísimo más que muchísima gente auténticamente, ¿no? Y saben cuando estoy bien y cuando puedo dar muchísimo más. Entonces, créeme que lo agradezco y los dos son los, como te digo, los críticos más fuertes que he tenido, que tengo y que tendré en toda mi carrera. Pues ahí la historia y el recuerdo de Chicharito. Desde aquí un fuerte abrazo para él, para su familia y bueno, don Tomás, que quedará siempre en el recuerdo del fútbol mexicano, de todos los mexicanos y quedará ahí, ¿no? Como una figura que hizo historia, por supuesto, en el balompié nacional. Cambiemos de tema y hablemos de jugadores que le han agradecido públicamente a Ricardo Antonio Lavolpe. Se ha hablado mucho de si Lavolpe es o no es uno de los mejores técnicos en la historia del fútbol mexicano. Entiendo que tiene solo un título oficial, el de Atlante, aunque el de Toluca también lo ganó él, dirigiendo desde el palco, porque renuncia en la liguilla prácticamente para ir a selección mexicana, pero todos sabemos que seguía dirigiendo él. Curioso lo de Lainez y Guardado, ¿no? Hoy los dos con presente en el Betis, que hacen un post acerca de Lavolpe y le agradecen, Guardado por un lado, que lo llevó a ese Mundial de Alemania 2006, en donde Guardado, siendo un jovencito, terminó jugando el partido más importante contra Argentina, lo usó de titular y fue un verdadero partidazo, catapultó a Andrés Guardado a Europa, la actuación justamente ante el albiceleste. Y qué decir de Diego Lainez, ¿no? Que fue justamente Lavolpe el que decidió debutarlo en el fútbol mexicano, que confió en él para ser titular en el América, y hoy Lainez está en Europa. Los dos, insisto, coinciden en el Betis y coinciden en su pasado con Lavolpe. Y me llama también la atención lo de Rafa Márquez, quien comenta públicamente y a través de sus redes sociales que pues la gran parte de los conceptos técnicos y tácticos que tiene y que lo llevaron a Europa se los debe a Ricardo Lavolpe. Vamos a escuchar lo que decía justamente el Kaiser de Michoacán al respecto. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, hace poco vi que se despedía de los banquillos Ricardo Antonio Lavolpe. Y bueno, este video mensaje va obviamente dirigido a él para agradecerle pues todo lo que aprendí de él. La verdad es que es difícil describirlo, pero la mayoría de mis conceptos técnicos, tácticos, futbolísticos los aprendí de él. Creo que gracias a él tuve el desarrollo de mis capacidades importantes para poder sobresalir, y quizás muchos no tengan en cuenta lo valioso que ha sido para mí Ricardo Antonio Lavolpe, así que estoy muy agradecido con él. Ha sido uno de mis entrenadores que han marcado algo importante en mi vida, así que no me queda más que desearle toda la suerte del mundo en lo que venga, en lo que haga. Creo que lo tiene muy merecido, el reconocimiento de nosotros que lo vivimos muy de cerca, así que un fuerte abrazo y todos los éxitos que haya por venir. Con el fondo, el sonido del canto de mi hijo, les mando un saludo. Y creo que está claro, ¿no? Se podrá hablar de títulos más o títulos menos, pero cuando jugadores con la trayectoria de Rafa Márquez hablan así
de Ricardo Lavolpe. Queda claro que estamos hablando de uno de los mejores técnicos en la historia de México. A Márquez tener esa escuela lavolpista fue lo que le terminó ayudando para triunfar en el Barcelona. Inclusive el mismo Márquez lo ha contado más de alguna vez, que Guardiola le pedía que hablaran de la famosa salida de Lavolpe, de cómo sacar el balón desde atrás jugando, y la llevó a cabo en aquel Barcelona. Por supuesto, Guardiola poniéndole sus matices y perfeccionándola a su estilo, pero ahí está. Esta es la escuela de Ricardo Lavolpe. Esto fue lo que Ricardo Lavolpe, más allá de títulos, le dejó al fútbol mexicano. Soy Fernando Ceballos, gracias por acompañarnos. Seguimos en contacto a través de todas las plataformas digitales de beIN Sports. Recuerden que estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram y por supuesto en la página web. Cuídense mucho. Saludos a todos.